El título de este informe es Los primeros actos de resistencia obrera a la dictadura militar. Resistir es vencer era la consigna de la entonces clandestina organización revolucionaria peronista Montoneros durante la dictadura oligárquico-militar. La idea de hacer confluir la resistencia armada con la resistencia obrera fue un objetivo largamente perseguido y parcialmente logrado. Para ello se creó con un conjunto muy importante de dirigentes sindicales, delegados de base, referentes regionales y destacados militantes históricos del movimiento obrero, la llamada CGT en la resistencia. Habitualmente se quiere hacer creer que no hubo resistencia obrera a la dictadura. Por el contrario, no solo hubo trabajadores enrolados en las organizaciones armadas que resistieron al régimen dictatorial, sino que otros, organizados como podían, en comisiones gremiales clandestinas, desarrollaron la práctica del sabotaje, el trabajo a desgano y sobre todo la silenciosa organización de los trabajadores en demanda de la reconquista de los derechos perdidos. La dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 se propuso no solo un proyecto económico de saqueo, dependencia y sometimiento a los poderes internacionales, sino un proyecto más ambicioso que las anteriores dictaduras: la reorganización de una sociedad que había desafiado el orden y la autoridad en amplios aspectos de la vida social. Y su magnitud, la violencia genocida que desplegó, no fue una contingencia, sino el producto de la necesidad de poner un freno rotundo a este accionar de los trabajadores argentinos que se venía desarrollando de manera permanente y en ese momento acompañados por una juventud pujante, creativa y sobre todo dispuesta a dar la vida por un proyecto de justicia social y liberación nacional. Para llevar a cabo este proyecto se recurrió a una matanza sin precedentes. Este genocidio se materializó a través de una estrategia de represión clandestina que resultó sumamente eficaz, ya que además de eludir cualquier tipo de control, paralizó a sectores de la clase trabajadora mediante el terror. El golpe de marzo de 1976 vino a revertir una situación de conquistas del movimiento obrero, por lo que la resistencia a la dictadura militar se dio en el contexto de una situación económica extremadamente difícil para los trabajadores. Tenemos, por ejemplo, la situación de las modificaciones sufridas por algunos gremios en su régimen laboral. Luz y Fuerza, por ejemplo, extendió la jornada laboral de 36 a 42 horas semanales. Se eliminó la causa que prohibía penar a los trabajadores por razones políticas, gremiales, religiosas o raciales. El fondo compensador de jubilaciones administrado por el sindicato fue confiscado a favor de la empresa. En Telefónicos se aumentó de 6 a 8 horas la jornada laboral. Fueron despedidos más de 1.500 militantes sindicales y fue encarcelado el secretario general del gremio. En Petroleros, la jornada laboral fue aumentada en 1 hora, derogándoseles la posibilidad de tener la ventaja de la ley de salubridad. Se les suprimió el derecho a la estabilidad y se dejaron cesantes a más de 15.000 trabajadores, la mayoría altamente calificados. En Ferroviarios se eliminó la estabilidad al mismo tiempo que levantaban miles de kilómetros de vías férreas. Hacia 1978 ya se habían levantado 8.000 kilómetros y se cerraban numerosos talleres ferroviarios. El resultado fue elocuente. Entre 50 y 60.000 trabajadores ferroviarios fueron despedidos entre 1976 y 1980. La misma clase trabajadora se vio afectada en ese periodo por políticas represivas, económicas y laborales. Los ataques no se hicieron esperar. La mañana del mismo 24 de marzo, los principales cordones industriales amanecieron con retenes militares y el 26 de marzo de 1976, los matutinos más importantes del país anunciaron: el derecho a huelga queda suspendido temporariamente. A pesar de la ferocidad que mostró el golpe desde el primer día, los trabajadores no se quedaron de brazos cruzados.
Por supuesto que las políticas dictatoriales tuvieron un impacto devastador sobre el movimiento obrero, restringiendo sus posibilidades de organización y lucha. Aún así, importantes sectores de la resistencia obrera desarrollaron formas de organización y protesta que fueron variando y cambiando a lo largo del tiempo. Al principio las luchas fueron defensivas. Desde 1976 la resistencia tuvo como punto central de movilización el salario y el recorte de las conquistas obreras. A pocos días de producido el golpe, ya en el mes de abril, se presentaron los primeros petitorios y se realizaron las primeras medidas de fuerza en ICA Renault, en Yelmo, en Chrysler, en Mercedes-Benz y en otras fábricas. El 6 de septiembre de 1976 la planta Barracas de la General Motors salió al paro por aumento de salarios y por la normalización de la jornada laboral. En la Mercedes-Benz una asamblea resolvió el paro por 2 horas por turno, y al día siguiente lo mismo hicieron la Fiat y 2 plantas de Chrysler, la de Montechingolo y la de San Justo. Ese día se realizaron también paros en Siam, en Febo, en Guobrón y en Tamet, porque el nuevo gobierno había eliminado el franco que les correspondía por el Día del Metalúrgico. El gobierno militar intervino en los principales sindicatos y en abril de 1976 le tocó el turno a Luz y Fuerza. La empresa estatal Segva despidió a 300 trabajadores. Otros también fueron cesanteados, al igual que el secretario general del gremio Oscar Smith, posteriormente secuestrado y desaparecido, junto con otros delegados sindicales. Se promulgó la ley 21476 que terminó con todos los regímenes laborales de excepción que tenía el personal de las empresas estatales. En el mes de octubre estalló el conflicto debido al despido de 208 trabajadores, el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, la rebaja indiscriminada de las remuneraciones y la negativa a depositar los aportes de los propios trabajadores al fondo de la obra social del sindicato. Este movimiento de lucha, que se prolongó durante los meses de octubre y noviembre, se caracterizó por la realización de paros, abandonos de tareas, intentos de movilización, trabajo a desgano y gran cantidad de apagones en diversas zonas. La dictadura respondió con represión, amenazas de movilización militar, detenciones, torturas y secuestros. Con la derrota de esta huelga se consolidó el golpe militar y la nueva relación de fuerzas. Fue entonces que se abrió una nueva fase de resistencia. Desesperadamente el gobierno anunciaba y la prensa se hacía eco de la necesidad de aumentar la productividad, aumento que se propugnaba vía caída de salarios e incremento de la desocupación. Se apeló al congelamiento de salarios y a la liberación de los precios, asegurando su concreción vía el control represivo de las Fuerzas Armadas. El salario cayó a niveles históricos. Se estima que el promedio general ubica a los salarios en su punto más bajo desde 1945. Entre 1976 y 1977, una serie de formas de lucha clandestina que se ajustaban a esta correlación de fuerzas desfavorable y a la represión salvaje, el trabajo a tristeza, el trabajo a reglamento, el quite de colaboración y el deliberado sabotaje. En 1978, fruto de las presiones internacionales y de la resistencia obrera, el gobierno debió dar unos pasos atrás en el plano sindical, aunque sin perder el control de la situación. Estos pequeños avances indicaban que la resistencia obrera se mantenía. Se implantaron las comisiones normalizadoras y la comisión técnica que estudiaría la normalización sindical. Por otro lado, la dictadura había aceptado que una delegación sindical asistiera a la OIT y que la misma fuera designada por los sindicalistas sin pasar por las comisiones que funcionaban bajo control militar. La resistencia de los trabajadores empezó a ser una constante que el gobierno debió enfrentar. Los dirigentes políticos comenzaron a criticar el plan económico y comenzaron a exigir la ampliación de las libertades políticas. En septiembre de ese mismo año, 1978, los trabajadores portuarios emprendieron una lucha por la recuperación del salario, los sindicatos, las obras sociales y la restitución de los derechos perdidos, así como la liberación de los presos políticos. Esta lucha representó un momento álgido de la resistencia obrera a la dictadura hasta entonces.
la resistencia obligó a la dictadura a dar algunas concesiones, aceptando las reuniones de las agrupaciones sindicales. Este conflicto puso en evidencia el divorcio existente entre dirigentes sindicales nacionales y las bases obreras. Los trabajadores portuarios no recibieron siquiera una declaración de apoyo de los principales dirigentes del otrora sindicato. Durante 2 meses 5.000 trabajadores mantuvieron el quite de colaboración que abarrotó el puerto. Enfrentaron la lucha sin tener su sindicato, que estaba intervenido, y carecían de dirección. El triunfo terminó implicando un 15% en el pago del trabajo nocturno, otro 40% de aumento en el jornal, un aumento indirecto por la forma de computar el premio y el alejamiento del administrador del puerto, repudiado por los trabajadores y puesto a dedo por la dictadura militar. Los militantes formaron una coordinadora que permitió superar su estado previo de desorganización, dado que en el puerto había más de 16 agrupamientos sindicales. Pero los ataques a la clase obrera siguieron. El cierre de la General Motors dejó sin trabajo a 4.000 operarios y afectó a alrededor de 16.000 autopartistas, concesionarios y proveedores. La fábrica de máquinas de escribir Olivetti realizó despidos masivos por reestructuración, de igual manera que la Peugeot, la John Deere y Deca. En un acuerdo con el gobierno, estas industrias se fueron achicando, transformando o cerraron con el fin de mantener sus ganancias. Hacia noviembre de 1978, la huelga ferroviaria tuvo lugar cuando los dirigentes comenzaron a reclamar los aumentos exigidos por los trabajadores. Los delegados y activistas formaron comisiones y coordinadoras. Echezar, presidente entonces de la Fraternidad, exigió la unidad de la Comisión de los 25 y la CNT para encarar la lucha por el salario y la normalización sindical. Comenzaron a redactarse y firmarse petitorios. El reclamo fue unánime contra el plan económico. Para evitar la represión, adelantaron la fecha del paro, al que se plegaron todas las líneas del interior y las líneas urbanas. El paro fue general durante unos meses, incluso hasta el 27 de abril de 1979. La dictadura intentó quebrar la huelga mediante la intimidación. Se exhortó el levantamiento de la misma utilizando el argumento del litigio armado con Chile. Acto seguido trató de negociar rápidamente para evitar males mayores. Si el gobierno retrocedió velozmente frente a la huelga, fue porque pudo palpar el ambiente de solidaridad obrera y popular. En 1981, un conflicto bancario enfrentó a los despidos una vez que exigía un aumento de salarios. Los reclamos se sucedían, huelgas, petitorios, movilizaciones. Todo esto generó una oleada organizativa, pero que no tenía una dirección unificada y legítima. Mientras el régimen avanzaba en su descomposición, la resistencia obrera continuó extendiéndose y radicalizándose. El 30 de marzo de 1982, bajo la consigna de paz, pan y trabajo, se produjo una de las más grandes expresiones de lucha obrera contra la dictadura. Esta se extendió desde el centro porteño hasta Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Neuquén. El enfrentamiento entre los trabajadores y las fuerzas del régimen arrojó como resultado centenares de heridos y la muerte de un dirigente obrero mendocino, José Benedicto Ortiz, secretario general de la OMA, la Asociación de Obreros Mineros Argentinos. Estos son algunos de los registros que hemos encontrado relacionados con la resistencia obrera a la dictadura militar. Esa resistencia obrera que se trata de ocultar de manera permanente y se la quiere callar, se la quiere silenciar. Nos pareció un momento adecuado hoy, que se cumplen, al cumplirse 43 años de la dictadura oligárquico-militar, recordar y reivindicar esa voluntad inquebrantable del movimiento obrero por enfrentarse a la dictadura militar, por enfrentarse a la injusticia y por pelear por la liberación nacional y contra la dictadura oligárquico-militar y el genocidio que estaba perpetrando. Nuestro homenaje entonces a todos aquellos compañeros que, organizados en la CGT de la Resistencia, dejaron un ejemplo de lucha, dejaron un ejemplo de resistencia, dejaron un ejemplo de combate contra el enemigo.